Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada. Estás escuchando El Viajero Accidental, con Luz Picos y José Luis Conde, del viajeroaccidental.com, en radioviajera.com. Hola Sara, buenos días. Aquí estamos paseando por Viérnoles en Torrelavega. Lo primero, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantada aquí de estar con vosotros en este marco, con el día que nos hace además, estupendo. Estupendo, maravilloso, no parece que estemos en Cantabria con la fama de lluvia. Es verdad, ha estado haciendo mucho frío, también te digo, hoy a gusto. Pues sí, Sara, estamos muy contentos de hablar de Viérnoles en Torrelavega, en el Viajero Accidental en Radio Viajera. Pero lo primero siempre pues hay que presentarse, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco sobre ti, sobre Sara del Hoyo. Pues nada, muy brevemente, pues yo estudié Historia del Arte en Oviedo, yo soy de Torrelavega y después cursé un máster de Patrimonio Histórico y Territorial y casi es como lo que a mí me sirvió para abrir los ojos y mirar en mi alrededor, ¿no? Lo que yo tenía. De ahí también que descubriera un poco Viérnoles. Y a partir de ahí realicé mi tesis doctoral, ya me doctoré hace 2 años, pero vamos, el tema no tiene nada que ver con Viérnoles, es sobre patrimonio industrial, que es en lo que yo estoy especializada, en la etnografía industrial, el mundo del trabajo y todo esto, que Cantabria también tiene muchos ejemplos importantes. Sí. Y nada más, yo ahora mismo estoy trabajando haciendo una asistencia técnica en el Museo Etnográfico de Cantabria, precisamente con archivos fotográficos, y esa es un poco mi biografía. Sí. Bueno, hablaremos de la arquitectura industrial de Torrelavega. Yo creo que en algún momento hablaremos. También. Sí, eso será ya para 1, 2 o 3 programas. Exacto. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es situarnos. Entonces, hemos dicho que estamos en Viérnoles, pero hay que centrar un poquito más la cosa. ¿Dónde está Viérnoles? Y cuéntanos un poquito de su historia. Pues sí, estamos en Viérnoles, estamos en como digo yo, el corazón de Cantabria, porque estamos en el municipio de Torrelavega, ese cruce de caminos, esa perfecta situación que tiene Torrelavega y que le hace perfecta para muchos ámbitos de su historia. De su historia también, de la historia de Viérnoles. Viérnoles es una de las localidades que tiene el municipio de Torrelavega, es la localidad que estamos al sur, a unos 3 kilómetros, y creo que es necesario que hagamos un repaso muy breve sobre la historia de Viérnoles, porque así vamos a conocer y vamos a entender mejor de lo que vamos a hablar a continuación, que será la arquitectura. En este breve recorrido, pues tenemos que empezar, como no, por los datos que nos hablan de esas ocupaciones en época prehistórica, porque los investigadores nos hablan precisamente de que es una zona que tiene que reúne unas condiciones para instalarse, para asentarse grupos de personas muy favorables. El río, el monte, que también hablaremos después de ellos, han llevado a que hubiese asentamientos desde época, pues el yacimiento más antiguo, el que nos hace pensar que había aquí un grupo de personas, nos habla del Paleolítico, o sea que estamos hablando de ya varios miles de años antes de Cristo, y es que se encontraron unas lascas, unos útiles de piedra caliza ya en uno de los taludes a la entrada de Viérnoles, y entonces pues las investigaciones han llevado a pensar que efectivamente desde el Paleolítico tenemos aquí grupos de personas. Un periodo muy interesante para Viérnoles es el de la Edad Media, y siempre hay que hablar aquí de un documento que también quiero decir que la historia se forma a partir de interpretaciones de muchos restos, de muchos documentos, que es algo que quiero después comentar a raíz de la arquitectura. Y cuando digo esto lo digo porque hay un documento del año 817 que los investigadores relacionan una serie de términos precisamente con el territorio en el que estamos, ¿no? Con Viérnoles. Y esos términos son Vérmulas, Salinas de Bernelio y Santa Ágaza de Bárcena, que además aparece con V. Entonces sí que nos hablan esos términos, si realmente los damos por válido y aceptamos que se tratan de Viérnoles, de una serie de territorios en los que estaban incluidos los propios de Viérnoles en la actualidad, que pertenecían al monasterio de Santa María de Yermo.
del monasterio de Santa María de Yermo, por circunstancias en las que ahora no vamos a entrar, pasó a manos de la iglesia de San Salvador de Oviedo y en el siglo XII al obispado de Burgos. En ese siglo XII ese poder de los monasterios muta, se transforma y el territorio del actual Viérnoles pasa a manos ya de casas señoriales, o sea, de familias. Y ya hablamos del siglo XIII. En el siglo XIII, Viérnoles y una serie de territorios que la circundan pertenece a la familia Ceballos, y en el siglo XIV estos territorios pasan a manos de la famosa Casa de la Vega, que seguro que os suena. Sí, sí, la Casa de la Vega es muy famosa por todo el norte de Asturias y Cantabria. Tiene sus manos siempre en muchos puntos y aparece siempre en la Casa de la Vega. Es cierto. Y bueno, pues la Casa de la Vega, su control efectivo en el territorio de Viérnoles no lo realizó, es decir, ellos tenían sus propiedades 3 kilómetros, la famosa Torre de la Vega, que estaba donde está actualmente la Plaza Baldomero Iglesias, la Plaza Roja. Entonces, bueno, pues ellos, por decirlo de alguna manera, estaban cómodos allí y no querían saber nada ni de Viérnoles ni de controlar estos territorios. Ellos ya recibían su parte y no se querían preocupar. Y esta cuestión que no les llevaba a estar o a tener una presencia física en ese territorio de su propiedad, pues llevó a que muchas otras familias, viendo una especie de vacío de poder, decidieran instalarse aquí porque las condiciones eran muy, muy apropiadas. O sea, había agua y había montes. Y ahora veremos por qué agua y montes. Entonces, como os digo, llegan otras familias, otros linajes. Los famosos Velarde, de los que hablaremos ahora. Muy famosos. Sí. Exactamente. Sí. La Edad Moderna, para Viérnoles se inaugura precisamente cuando la Casa de la Vega ya decide desprenderse de sus propiedades en Viérnoles y lo vende a un vecino de, no sé si era, creo recordar, de Guadalajara. O sea, estas cosas que tiene la historia. Y eso sucede a principios del siglo XVI. Entonces, ese es el momento en el que se considera que para Viérnoles se inaugura la Edad Moderna. En la Edad Moderna es muy importante hablar de la ferrería de la Rucha y de los Velarde. De esa ferrería de la Rucha que yo siempre insisto en que necesita una investigación a fondo, porque nos quedan cosas, sabemos que nos quedan restos arqueológicos y sobre todo nos quedan restos documentales. Entonces, bueno, el Archivo Municipal de Torrelavega tiene un fondo, no es muy grande, pero sí que es importante, el Fondo del General Ceballos, que retiene una serie de documentos, custodia una serie de documentos que hablan precisamente de la ferrería de la Rucha. La ferrería de la Rucha se documenta hacia 1452, que está ya en activo, pero hay quien lo data a finales del siglo XIV, o sea, unos 1300 y algo ya, pero no podemos establecer una fecha concreta porque ya os digo que es una investigación que Viérnoles se debe, Torrelavega se debe y en algún momento espero que alguien lo haga, ¿verdad? Sí, yo siempre lo dejo así, siempre que vengo yo hablo. Sí, lo seguro. Dejas caer, por si acaso alguien... Sí, bueno, habrá que seguir insistiendo a ver si eso... Se da por aludido, ¿no? Eso es, que hay que investigar. La Rucha, como os digo, es muy importante, nace o surge gracias a la familia Velarde, esa familia Velarde que es la primera que se asienta aquí. Los Velarde, que sabréis pues que es una de las familias que tienen más personajes casi famosos en Cantabria, vamos, con diferencia. Pues tenemos los Velarde porque hay muchas sagas, ¿no? O muchas ramas que salen del mismo árbol, los de Moriedas, los de Cartes, los de Santillana. Bueno, la ferrería de la Rucha, a mí siempre me gusta hablar de ella por dos cuestiones importantes. Y es que pone a Viérnoles en el mapa, por decirlo de alguna manera. Y es que a la ferrería llegaba el mineral de hierro desde Somorrostro, o sea, entraba por la ría de San Martín, de la Arena, Requejada, descargaban y llegaba aquí. Pero no solo hacía ese viaje, y es que desde Viérnoles se conectaba con Nava del Rey y ahí se recogía trigo y se recogía vino, el famoso vino blanco, el vino de rueda. Entonces es una conexión que Viérnoles está en el punto medio y consigue conectar territorios que parece que para ahora nosotros no están tan lejos, pero claro, tenemos que pensar que en el siglo XV aquello no era cuestión de un día. No era lo habitual que estuvieran conectados. Efectivamente. Viajes muy largos, y eso luego sucedía gracias a una instalación preindustrial que había en Viérnoles. O sea, es importante que lo tengamos en cuenta. Y además también por otra cuestión, y es que la ferrería de la Rucha llegó a trabajar mano de obra especializada. Familias enteras de personas que venían de Guipúzcoa, de Navarra. Entonces, bueno, esa huella también ha quedado un poco reflejada en muchos aspectos, pero por ejemplo los apellidos de las personas que todavía, de muchos vecinos que viven aquí en Viérnoles. Para el resto de la población, pues nada,
nada o casi nada. Los trabajos de agricultura, de ganadería, había también una serie de molinos, o sea, lo que era habitual en una sociedad de esa época, de los siglos de la Edad Moderna, o sea, nada extraordinario, salvo porque, que ya era muy extraordinario de por sí, la ferrería de la Rucha. En la Edad Contemporánea, ya llegamos al final de este recorrido, a ese inicio, a finales del siglo XVIII, pues surgen una serie de actividades o no surgen una serie de actividades que ya nos dan las pistas para lo que va a ser el futuro de Viérnoles. En primer lugar, se construye la carretera que conecta con Reynosa al otro lado del río, entonces ya es una señal de que algo aquí no va a ir bien. Se suceden una serie de riadas, como le llamaban entonces las llenas, y se destruyen una serie de puentes que tardan años y décadas en volverse a reconstruir porque, claro, bueno, había problemas a todos los niveles. Hoy en día tenemos problemas, pues también tenemos que pensar que a finales del 18 había una serie de problemas. Después también ocurre que, es igual una historia que os suena, la fábrica de hilado del Duque del Infantado se instala en Torrelavega a finales del siglo XVIII. Pero Viérnoles, cuando tiene noticia de que se va a instalar esa gran fábrica en Torrelavega, ofrece sus terrenos. Pero ¿qué pasa? Que el Duque del Infantado dice pues que no le gustan y que prefiere ponerlos donde poner esa fábrica donde estuvo, que es en la zona de la lechera. O sea, la actual lechera estaría encima de esa fábrica, una parte. Entonces, vamos conectando muchos puntos con esas noticias y ya a mediados del siglo XIX, el cierre definitivo de la ferrería de la Rucha, ya Viérnoles entra en una especie de sueño. Yo siempre digo que se desacelera la economía, como que va ya... Se relaja todo. Totalmente, para mal. Y llega así un poco pues hasta la actualidad, porque en el siglo XX Viérnoles queda pues como un lugar de habitación para todos esos obreros que necesitaban alojamiento más barato y que absorbían las potentes fábricas que tenían en Torrelavega. Sí. Entonces, y reúne eso, para mí es un lugar que recoge muy a las claras, así como Corrales, que yo ya lo he investigado más. Esa figura del obrero mixto del que siempre hablamos, pues es que trabajaba en su fábrica, pero aquí luego venía y tenía su huerto y sus vacas, porque también, bueno, pues es una zona que de ganadería, ya en el siglo XIX también, pues se extienden los prados, ya cambia un poco el sistema ganadero y el tema de la explotación lechera, también aquí había muchas cabras, o sea, quiero decir que son aspectos que conectan con muchos otros lugares de Cantabria, pero que con sus peculiaridades, pues Viérnoles quedó un poco y hasta ahora. Muy bien, pues nos ha encantado esta visión histórica de Viérnoles, así la situamos no solamente en el mapa, sino que la situamos en la historia, de dónde viene, qué fue, porque hablabas tú de la Rucha, que tiene mucha relevancia. A nosotros también nos parece que tiene mucha relevancia la Rucha.